Muy buenas, mi nombre es Arturo Amadeyes Cascamarillo, soy del grado de quinto cuatrimestre, grupo BA de la carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Politécnica de Puebla. Hoy voy a hablar acerca del rendimiento en las reacciones de crecimiento microbiano, así que empezamos. Primero, a manera de introducción, se hablará sobre el crecimiento celular, y es que en el metabolismo no todo el sustrato es consumido para la formación de nueva biomasa, sino que parte de esta se emplea para el mantenimiento celular, otra parte se emplea para la producción del producto y otra parte se dirige al desarrollo celular. El rendimiento estequiométrico se define como la cantidad de biomasa o producto formado por la cantidad de sustrato consumido con esa finalidad. Es así que el rendimiento estequiométrico sería la cantidad de biomasa o producto presente entre la cantidad de sustrato consumido. Y el crecimiento celular consta de cuatro fases. La primera se refiere a la fase de latencia, la segunda fase es la del crecimiento exponencial, la tercera fase es la fase estacionaria y la última fase corresponde a la muerte de tales organismos. Dependiendo del microorganismo escogido y el proceso a desarrollar, estas fases se dan entre 72 a 96 horas, ya que también hay que contar que la muerte de tales microorganismos no solo se debe a la escasez de nutrientes, sino a la elevada concentración de sustancias dañinas para el mismo. Para la cinética de crecimiento celular se habla de que, a pesar de que el crecimiento de las células es un fenómeno muy complejo, a menudo se puede obtener una descripción global buena del mismo a través de ecuaciones. Estas ecuaciones son relativamente sencillas y entre ellas la más usada es la ecuación de Monod. Esta ecuación describe el crecimiento celular en función de la disponibilidad de un sustrato limitante y se puede expresar de la siguiente manera. Esto teniendo en cuenta que el sustrato más células va a originar más biomasa más producto. Y entonces la velocidad del crecimiento de las células es igual a la biomasa sobre el tiempo, que también se puede expresar como la velocidad específica máxima de crecimiento por la división de la concentración del sustrato por la biomasa sobre la constante de media velocidad más la concentración del sustrato. Aquí, la velocidad específica máxima de crecimiento y la constante de media velocidad son coeficientes que difieren entre especies y en función de las condiciones ambientales. La velocidad específica máxima de crecimiento es el máximo valor que puede alcanzar la velocidad de crecimiento cuando la concentración del sustrato es mucho mayor que la constante de media velocidad. Como se dijo anteriormente, los rendimientos se definen como la relación entre el producto obtenido y el sustrato consumido, estos referidos a la fuente de carbono y energía. El rendimiento celular se define a través del concepto de nutriente limitante. Un nutriente limitante es aquel sustrato cuyo consumo controla la velocidad de producción de biomasa, es decir, que la velocidad de crecimiento celular es dependiente de tal nutriente. En muchos casos existe más de un nutriente u otros factores que intervienen en dicha velocidad, pero para simplificarlo, se considera siempre que uno solo es el esencial y el más importante. Y a través de este concepto, el sustrato limitante se puede definir el rendimiento del proceso, y se expresa el rendimiento como la división de la biomasa producida sobre el consumo del sustrato, que es igual a los gramos de biomasa seca sobre los gramos del sustrato consumido. El rendimiento definido mediante la ecuación anterior se refiere al rendimiento celular, pero existen otros rendimientos referidos a otros parámetros del proceso o en función de otras variables. Estos pueden ser como los que siguen a continuación. Un ejemplo es el rendimiento del consumo de oxígeno, que se puede definir como la biomasa producida sobre el consumo de oxígeno, también como el gramo de biomasa seca, los gramos de biomasa seca sobre los gramos de oxígeno consumido, o gramos de biomasa seca sobre moles de oxígeno consumido. Otro ejemplo es el rendimiento del producto, que se puede expresar como el producto producido sobre consumo de sustrato, o como gramos mol del producto sobre gramos mol del sustrato consumido. Un ejemplo de aquí es el CO2.
que se puede expresar como CO2 producido sobre el consumo de sustrato, que también se expresa como moles de CO2 producido sobre moles de sustrato consumido. Y como último ejemplo se encuentra la tasa de crecimiento molar, que se expresa como gramos de biomasa seca sobre moles de sustrato consumido. El sustrato consumido por el microorganismo tiene como finalidad el crecimiento celular, mantenimiento de las actividades vitales y la generación de producto. Este último para el caso donde la formación de producto no esté asociada de forma directa al metabolismo energético. La evolución del producto, del sustrato y de la biomasa conforme transcurre el tiempo se muestra mediante la siguiente gráfica. En esta gráfica podemos ver que el sustrato es representado por la línea amarilla, la biomasa por la línea azul y el producto por la línea rosada. Vemos que conforme transcurre el tiempo, baja la línea del sustrato mientras aumenta la línea de la biomasa y el producto. Esto quiere decir que hay una disminución en la concentración del sustrato, pero mientras hay un aumento en la concentración del producto y la cantidad de biomasa. Y esto fue todo acerca del tema del rendimiento en reacciones de crecimiento microbiano. Espero este tema haya sido bien de su grado y haya estado bien explicado de mi parte. Muchas gracias por escuchar y hasta luego. Gracias.